Pero ojo, esta hemorragia aguda no solamente en accidentes de tránsito, puede ser, por ejemplo, por una mujer embarazada con un embarazo ectópico que se rompió, ¿verdad? Que no llega a término y que está comenzando a tener una hemorragia interna ahí, ¿verdad? En el abdomen y que no se dieron cuenta o llegó tarde a la cirugía para ir a clampar esos vasos que están sangrando, ¿verdad? Y ella, mientras tanto, perdió mucho líquido en forma brusca, ¿verdad? O hemorragia aguda, por ejemplo, una varice esofágica, ¿verdad? Que se reventó en un cirrótico que hizo una hepatitis o por alcohol. Esa cirrosis llevó a un síndrome de hipertensión portal, aumento de la presión de la vena porta que trae como consecuencia varices a nivel del esófago, varices estas que pueden reventar, explosionar, romperse y manifestarse por una gran cantidad de vómito de sangre, ¿verdad? Hematemesis, ¿verdad? O a veces puede ser más abajo la ruptura, ¿verdad? Una úlcera sangrante, ¿verdad? O, ¿por qué no? También un proyectil o una puñalada que agarró y afectó ahí un vaso importante o acá en el cuello, como todo esto que hacen estos asaltantes, a veces, ¿verdad? Etcétera, y que el pobre enfermo después termina haciendo un shock hipovolémico, ¿verdad? Que le va a llevar a la muerte siempre y cuando no se haga rápidamente una reposición. Mientras va en la ambulancia para llegar al hospital, esa ambulancia debería de tener ya todo, hay un equipo de suero fisiológico, aunque sea, no te digo directamente sangre porque es muy difícil, y con la conservación, etcétera, etcétera, y que hay que hacerle la prueba, a ver si es compatible, qué grupo, todo eso. Pero por lo menos el asunto es volumen de líquido, y ese volumen de líquido, por lo menos suero glucosado, suero fisiológico, y gotearla a chorro rápido, porque si está entrando en shock, hay que darle a razón de hasta un 10 centímetros cúbicos por kilo peso por hora, por 2 a 3 horas, para tratar de levantar un poco ese volumen de líquido dentro de los vasos que se perdió, esa volemia. Bueno, otra disminución importante de la volemia suele ocurrir en los individuos que tienen grandes quemaduras, los grandes quemados, una gran superficie del cuerpo quemado, ¿verdad? 70, 80, 90%, por ejemplo, pero están prácticamente achicharrados, perdieron mucho líquido, estos grandes quemados. Pero que hay otra situación en la cual disminuye la volemia. Otra situación bastante frecuente acá en nuestro país tropical, sobre todo en la época de verano, con altas temperaturas, con mala higiene sanitaria, sobre todo manos sucias, uñas largas, o alimentación ahí por la calle con alimentos, ¿verdad? Que uno no sabe en qué forma están preparadas ni conservadas, sobre todo con el calor importante lo tienen ahí a la intemperie, y uno come esos alimentos contaminados con una bacteria, una negativa, una salmonelosis, una shigellosis, te ligás y después de 6, 8 horas de comer eso, comenzás a tener vómitos y diarrea importante, una gastroenterocolitis con gran expulsión de vómito por arriba o diarrea por abajo. Y ojo que con ese vómito y con esa diarrea voluminosa se pierde no solamente líquido, agua, se pierde también electrolito, se pierde sodio, se pierde potasio. Es lo que, por ejemplo, a veces ocurre en las diarreas coleriformes o en el cólera, ¿verdad? Porque ahí disminuye no solamente el líquido con una gran cantidad de líquido que elimina con cada evacuación diarreica, sino que se elimina mucho potasio, entra en una hipocalemia, baja la concentración de potasio y eso le produce trastornos a nivel de los músculos estriados, sobre todo se quejan de calambre a nivel de las piernas, por ejemplo, ¿verdad? Calambre doloroso, ¿verdad? Por la hipopotasemia, y por supuesto que también sí es muy importante esa hipopotasemia, por la pérdida importante que ocurre en las diarreas, puede llevar a una arritmia también, a una arritmia cardíaca. Entonces, la gastroenterocolitis entonces da esa hipovolemia. Bueno, todo esto en conclusión, tanto la
gastroenterocolitis, como los grandes quemados, como la gran disminución del volumen de sangre por hemorragias agudas, ya sea por una herida de bala, de cuchillo, o sea, una lesión vascular o un sangrado interno, como le dije, en una mujer embarazada, con un embarazo ectópico, etcétera, ¿verdad? Llevan a una disminución del flujo sanguíneo a nivel renal y por ende a una disminución del filtrado glomerular. O sea que el riñón no puede cumplir en ese caso su función normal, que decíamos que es un aparato en donde se filtran todos los desechos del metabolismo para que no estén aumentados a nivel de ese individuo, o si no, ese aumento de los productos de desecho, ¿verdad? Que son muchos, ¿eh? Comenzando por el potasio mismo, si sube mucho le puede dar una, ¿verdad?, hipercalemia o cualquier otro de estos elementos de desecho del metabolismo que pueden ser nocivos desde el momento que no se produce un buen trabajo renal, porque no hay una buena filtración, y porque no llega suficiente flujo sanguíneo, porque hay una hipovolemia. Entonces esa hipovolemia que llevó al shock hipovolémico, como si era al colapso, al shock hipovolémico, hace que su presión arterial esté muy baja, que no tenga una suficiente presión como para llegar a nivel glomerular y producir un buen filtrado y la consiguiente eliminación de los productos de desecho del metabolismo. O también puede ser una causa prerenal que en cuanto a la distribución del líquido extracelular, porque hay una alteración en la redistribución del líquido extracelular. Por ejemplo, por una hipoalbuminemia, una albúmina disminuida. ¿En qué caso hay una hipoalbuminemia? Ustedes saben que normalmente la sangre pues tiene unos componentes sólidos que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la plaqueta. Y por otro lado, el componente líquido, que es el plasma o suero. Y ese plasma o suero, la mayor parte es agua. Pero en esa agua ahí, de ese plasma o suero, hay varios elementos. Hay hidrato de carbono, que es lo que nos da la glicemia. Hay lípidos que están entre colesterol, los diferentes tipos de colesterol, triglicéridos, etc. Y están también las proteínas. Y esas proteínas normalmente son 7 gramos por ciento. Estoy refiriéndome a un adulto normal de aproximadamente 70 kilos, ¿verdad?, de peso. Entonces, ese individuo tiene que tener normalmente alrededor de 7 gramos por ciento de lo normal. De ese 7 gramos, 4 gramos por ciento es albúmina. El resto, 2,5 es globulina, que otra vez se divide alfa, beta y gamma. Gamma es el que da, o son los anticuerpos. Y por último, un 0,5% son fibrinógenos. Pero ven que la mayor cuantía es la albúmina, 4 gramos por ciento. Cuando esa albuminemia baja de esos valores, entonces una de las funciones que tiene esa albúmina y las proteínas en general dentro del organismo es que tienen que mantener también una presión, ya decíamos en la clase pasada, coloidosmótica de 50 centímetros de agua, que es lo normal, baja, y al bajar hace que se escape el líquido del compartimento intravascular al extravascular, ¿verdad?, por la hipoproteinemia que hay, hipoproteinemia que va a llevar a una disminución de la presión oncótica o coloidosmótica. Bueno, pero ¿y por qué se produce esta hipoalbuminemia? Bueno, una de las causas son los cirróticos, porque ustedes saben que la albúmina, uno de los lugares donde también se produce es en el hígado. No es solamente que con la ingestión alimentaria que introducimos a nuestro organismo, no, también en parte es a nivel hepático. Y cuando un individuo tiene una alteración del hígado que se llama cirrosis, esa patología, ya sea por alcohol o por una hepatitis o lo que sea, puede llevar a una hipoalbuminemia, una disminución de la producción a nivel del hígado y que va a llevar a un trastorno. Entonces, y también ocurre, y acá entramos nosotros, los países pobres subdesarrollados, más que nada los del África, en esas tribus indígenas, etc. Acá también a veces tenemos entre las poblaciones periféricas la desnutrición, ¿verdad? O en el interior, que su alimentación es más a base
de hidrato de carbono. ¿Por qué le digo? Porque la mandioca famosa. La mandioca usan para comer su alimento, para hacer mandioca, para hacer el almidón, para hacer la chispa, todo es hidrato de carbono. ¿Y proteína? Nada. ¿Por qué? Proteína ¿dónde está? Está en la carne roja, vacuna. Ahí se vacuna en su comunidad una vez cada 15 días. Y esa carne hay que venderla. Y al más humilde le toca a lo mejor la parte ya del puchero nomás, que también tiene un poco, pero no es como la carne bien roja de un, vamos a decir, de un lomito, de un, ¿verdad? Tapacuadrillo, lo que sea. Bueno, proteína entonces, poco o nada. Otra proteína, la leche, ¿no? ¿Por qué? Porque la leche hay que hacer, me refiero a la campaña, al ambiente rural, ¿verdad? De gente humilde, países pobres, subdesarrollados. Acá en nuestro país hacen el queso para vender en el mercado o ir a cambiar en el kiosco por galleta, por azúcar y además otros condimentos que necesita para la casa, lo que sea, ¿verdad? Entonces no usan la leche, o si le ponen a su cocido un poquitito, una cucharadita para darle color, pero no es lo suficiente, pues. Y la leche, ustedes saben muy bien que es el alimento más completo que existe. Tal vez lo que le falta un poquitito de hierro, pero después tiene todo, ¿verdad? Entonces, la leche no comen, no toman por eso, ni tampoco su derivado, ¿no? Queso, eso porque venden. O por ejemplo, vamos a ir al otro extremo, a los que crían las gallinas caseras que venden en su comunidad, ahí en el mercadito, en el kiosco, ahí en el vecindario, y el producto, el blanco producto de la consorte del gallo con la gallina, el huevo, que tiene una fuente importante de proteína. Y no porque el huevo casero se quiere mucho y se vende, y van y venden o cambian por cualquier otro producto que le falta azúcar o hierba, etcétera, para su alimentación. Entonces, estos son los desnutridos.